Buenas tardes, profesor Magíster Arturo Medrano Carmona. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los retos y oportunidades de la reelección de congresistas, gobernadores regionales y alcaldes. Los integrantes de nuestro grupo está conformado por Gómez Morillo, Robert Anthony, Flores Correa, Jesús Yomari, Pumacagua, Freddy, Ramos Quincholis Yané, quien habla, y Rojas Tuesta, Nilda Carelli. En los antecedentes tenemos retos y oportunidades de la reelección de los subcongresistas, gobernadores regionales y alcaldes. Han sido un tema controversial en diferentes países, tanto en Europa como Centroamérica y en el Perú. Los expertos consideran que permitir la reelección podrá contribuir a fortalecer la experiencia y profesionalismo de los cargos políticos en el Perú y en otros países, brindando a las autoridades la oportunidad de implementar proyectos de mayor impacto en sus comunidades. En la base legal tenemos la Constitución Política del Perú, en el artículo 90, que establece la composición y funciones del Congreso de la República. Los artículos 191 y 194 habla sobre la prohibición de la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes. La Ley 3035 habla sobre la Ley de Reforma de artículos 191 y 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre la no reelección inmediata de las autoridades, tanto de gobiernos regionales y de alcaldes. La Ley 27683 habla sobre las elecciones regionales. La Ley 26864 habla sobre las elecciones municipales. En cuestiones de resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos la resolución 0082 2021, que establece la prohibición de reelección inmediata de congresistas, vigente en el 2015. También la resolución 083-2021, que habla sobre la prohibición de la reelección inmediata de congresistas aplicables al año ejercido del 2011 al 2016. En la reelección de gobernadores regionales tenemos la resolución 0080-2020 del Jurado Nacional de Elecciones, que declara improcedente la inscripción de un candidato a gobernador regional que había ejercido a cargo en el periodo anterior. La resolución 0081-2020 del Jurado de Elecciones reitera la prohibición de reelección inmediata de gobernadores regionales a partir de la vigencia de la Ley 3035 en el 2015. La reelección de alcaldes, de acuerdo a la resolución 078-2020 del Jurado Nacional de Elecciones, declara improcedente la inscripción de un candidato a alcalde que había ejercido a cargo en el periodo anterior. La resolución 079-2020 del Jurado Nacional de Elecciones también establece la prohibición de reelección inmediata de alcaldes, que rige desde la entrada en vigor de la Ley 3035 en el 2015. También hay jurisprudencias relevantes del Tribunal Constitucional con el expediente 0030, 0020 y 0025. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición, mi nombre es Nilda Carelli Rojas Tuesta. Hoy voy a explicar lo que es el análisis a nivel mundial, tanto en realidad social como en realidad jurídica. En realidad social, a nivel mundial se tomó tres países, que son Corea, España y Estados Unidos. En Corea del Sur se limita a 2 mandatos consecutivos para representar, siendo más frecuente esta restricción en los puestos ejecutivos, regionales o municipales. En España, las reformas sobre los límites de mandatos han surgido en respuestas de crisis políticas, económicas y demandas de la regeneración, aunque las limitaciones dependen de los partidos de contextos regionales. En Estados Unidos, no hay límites constitucionales para la reelección de senadores, representantes, permitiendo a los mandatos, limitando según la duración establecida para, para la Cámara. En lo que es en realidad jurídica, también se tomó los tres países: Corea del Sur, Europa y Estados Unidos. En Corea del Sur, el Tribunal Constitucional rechazó en el 2006 los recursos contra la ley de la autonomía local, que imponía los límites del mandato, declarando su constitucionalidad. En Europa, los países económicos, España, han establecido límites de reelección subnacional.
En algunas comunidades autónomas restringen 2 mandatos consecutivos para para sus presidentes mediante las leyes como los estatutos de autonomía y modificaciones recientes. En lo que es Estados Unidos, hay 36 países de estados que limitan la reelección de gobernadores y 15 aplican restricciones para las legislaciones estatales. Sin embargo, la Constitución no permite eh, imponer límites al Congreso si una enmienda constitucional según el Tribunal Supremo. Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Yomari Flores Correa, continuando con el análisis a nivel de Sudamérica, tanto realidad social como jurídica, tenemos al país de Bolivia. La realidad social en el país fueron cambiando con el tiempo, referente a las leyes de reelección, especialmente pues en el periodo de Evo Morales, donde ganó las elecciones presidenciales en el 2005 y convocó a una asamblea en el 2006, pues para permitir reelección inmediata, ¿no? Con respecto a la realidad jurídica de este país, las reelecciones tuvo un cambio con el referéndum del 2016, donde la población se opuso a la cuarta postulación de Evo Morales, ¿no? El Tribunal Constitucional en el 2017 se declaró la inaplicabilidad de las limitaciones constitucionales a la reelección. Con respecto a Ecuador, desde mediados de los 90 hasta finales de la segunda década del 2000, la democracia subnacional se caracterizó por la monopolización de competencia partidista y este bloqueó a la alternancia en la democracia subnacional. Hubo pues reelección sin límites en comicios locales consecutivos entre el 2004 y el 2023. En ese sentido, pues el sistema político ecuatoriano ha estado históricamente dividido en 3 elementos, ¿no? Diversidad regional con entidades locales, leyes electorales y prácticas políticas de los participantes. Con respecto a la realidad jurídica, Ecuador, la constitución política de este país de 2008, en su artículo 114, establece una regla general para todas las autoridades de elección popular sin distinción. Al respecto, dispone que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva al mismo cargo. Las autoridades que tengan un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan para poder postular así a un cargo. Con respecto a México, su realidad social eh, nos lleva a los años 90, ¿no? Donde la reelección y su influencia en el régimen político y élites ha sido objeto de debate. En 1933 se prohibió esta influencia, lo que reforzó control del partido de Estado y del presidente, ¿no? Hubo propuestas de restablecimiento rechazadas en 1964 y retomadas por el Partido Nacional, de Acción Nacional en los años 90. Culminó pues con la reforma de 2003 y 2014, que buscaba profesionalizar la carrera parlamentaria y equilibrar el poder entre el Congreso y el Ejecutivo. Con respecto a la realidad jurídica, México, tras más de 25 años de debate, el PAN incorporó reformas políticas y en el 2014 se promulgó la ley que modificó los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Constitución mexicana. Esta reforma vigente a partir del proceso electoral fue en el 2018. Esto permite la reelección consecutiva de legisladores, ¿no? Los diputados pueden reelegirse hasta por 4 periodos consecutivos y los senadores por 2 periodos consecutivos. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar en relación a la realidad social del Perú. Lo que se hace mención en el periodo del presidente Alberto Fujimori, que hubo un cambio de la Constitución del 93 y la reforma de la Constitución del artículo 112. Esto permite la reelección y la postulación a su cargo en diferentes periodos. Tras la huida del presidente mencionado en el año 2000, se modifica este artículo del 112 para prohibir la reelección inmediata. En otro contexto, la reelección inmediata de congresistas, gobernadores regionales, alcaldes se encuentra prohibido desde el 2018. Según la legislación vigente, en el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, establece que el mandato de los congresistas es de 5 años
y que no es posible una reelección consecutiva, ¿no? En ese contexto, el Tribunal Constitucional peruano ha sido enfático en señalar que la prohibición de la reelección inmediata busca proteger los principios de alternancia en el poder y busca la transparencia en la administración pública. En el año 2024 vigente, en mayo, el Pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional para permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales en la ley 2027-2067, entre otros, y en los artículos de la Constitución Política del Perú, en la 35, 191 y 194, ¿no? Del artículo de la Constitución Política del Perú, a fin de fortalecer la democracia representativa y establecer la reelección por un periodo adicional de manera inmediata para alcaldes y gobernadores regionales. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar de la ley 30-305 de 2015. Esta ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203, ¿no?, de la Constitución Política del Perú, sobre la denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes, ¿no? Nosotros vamos a hacer énfasis en el artículo 194, donde dice que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica, administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a esta ley. La estructura orgánica del gobierno local conforma el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. Los alcaldes y regidores son elegidos por su sufragio directo, con un periodo de 4 años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Transcurrido otro periodo, como mínimo, pueden volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. Su mandato es revocable, conforme a la ley. El mandato de alcalde y regidores es irrenunciable, con excepción de los casos previstos en la Constitución, ¿no? Para postular a la presidencia de la República, o vicepresidente, congresistas o gobernadores o vicegobernadores del gobierno regional, los alcaldes deben renunciar al cargo 6 meses antes de la elección respectiva, ¿no? Eso sería todo, gracias. Buen día con todos, continuando con la exposición con lo que respecta a las conclusiones. Primero, Corea y España. Corea limita los mandatos consecutivos para evitar la acumulación continua de poder. En España, la reelección se fundamenta en la democracia representativa y el mandato político, permitiendo que los ciudadanos elijan según el desempeño. Segunda, Bolivia. En Sudamérica, Bolivia destaca por su voto directo y democrático. Las modificaciones a la reelección requieren bases constitucionales que regulen la organización del poder y los procesos electorales. Tercero, en Perú, la reelección se basa en el principio de alternancia, respaldado por las doctrinas democráticas y republicanas. Este enfoque evita la concentración de poder y fomenta la renovación de cargos políticos. Cuarto, retos y oportunidades. Las oportunidades en la reelección deben enfocarse en fortalecer los partidos políticos, equilibrar los poderes, garantizar la estabilidad democrática y representar adecuadamente el sistema político. Recomendaciones. Primero, fomentar el debate público sobre las reformas, creando espacios de discusión que incentiven a la participación ciudadana y a la reflexión crítica sobre la reelección y sus efectos en la democracia peruana. Segundo, fortalecer los sistemas de control y fiscalización, reforzando las instituciones independientes para supervisar a las autoridades reelegidas, prevenir actos ilícitos y garantizar la transparencia en la gestión pública. Tercero, fomentar el liderazgo, promoviendo la generación de nuevos líderes dentro de las instituciones para consolidar los partidos políticos y abrir oportunidades a nuevas personas. Cuarto, promover la meritocracia, estableciendo criterios que aseguren la elección de candidatos basadas en méritos y capacidades, evitando intereses individuales que perjudiquen a la transparencia. El presente informe empleó referencias y soporte teórico de diversos autores y documentos clave, incluyendo estudios de Camacho y Vicuña del 2023, Carpio del 2000, normativas del Congreso de la República del Perú, así como informes del CEPAL, la Comisión de Venecia, entre otros. Gracias.